Sí, soy Juan Aparicio. Vamos mal de tiempo, ¿no? Pues voy a ser rápido. Soy profesor de la Universidad Miguel Hernández y vengo a hablaros de mi libro, que en este caso es pues, los últimos años que he dedicado al tema de la medición de la eficiencia y la productividad en empresas e instituciones públicas y la mezcla que he hecho con métodos de Machine Learning y luego casos de uso, ¿de acuerdo? Lo he dividido en dos partes. Hay una más aburrida, si queréis, académica, con introducción de nuevas metodologías, y otra, pues tal vez, no sé, más divertida, que habla ya de aplicaciones. En cuanto al bloque 1, bueno, pues yo me dedico a la medición de la eficiencia y la productividad. Eso al final, ¿qué significa? Pues que a partir de un grupo de una base de datos con información de inputs y outputs de diferentes empresas o departamentos de universidades, etcétera, pues somos capaces, o intentamos, de hacer un ranking del rendimiento de esas empresas. Y además, si hay empresas que son ineficientes y no lo están haciendo del todo bien, se detecta, se identifican esas ineficiencias, e incluso se hace una labor de benchmarking, se les dice cuáles son sus referentes y de quién podría aprender. Y en los últimos años en concreto, pues hemos mezclado esas técnicas con métodos de aprendizaje automático. Aquí he puesto un grafiquito porque como soy de matemáticas, pues tengo que ponerlo, lo siento. Entonces, imaginad que tenemos un grupo de empresas, que son esos puntos que veis ahí dibujados, en este caso muy sencillo, utilizan un único recurso, que es la X, para producir un único bien, que es la Y. Bueno, pues tienes esa nube de puntos de las empresas. En un modelo de regresión al uso tradicional, uno intentaría encontrar ese patrón promedio, que es representado por esa línea discontinua, que relaciona lo producido, que es Y, con los recursos, que es X, pero nosotros no intentamos hacer eso. Cuando uno mide eficiencia, pretende estimar realmente el comportamiento máximo, cuál es el máximo que puede producir del bien dado un recurso, lo que se llama en microeconomía función de producción, y esa función de producción envolvería como un paraguas a los datos. Estáis viendo dos opciones: esa curva, que sería un modelo paramétrico, y la línea discontinua con splines, que sería un modelo no paramétrico. Yo me he dedicado sobre todo a esa parte del modelo no paramétrico. Además, ese tipo de funciones de producción, que te indica el máximo que se va a producir a partir de unos recursos, resulta que tienen lo que se llama unas safe constraints, unas restricciones de forma, como que la función de producción, es decir, lo que uno puede producir como máximo en una empresa, no puede decrecer si aumentan los recursos de la empresa, tiene que ir a más. Y también se le pide otras cuestiones, como por ejemplo concavidad, etcétera, etcétera. En fin, quedaros con la idea de restricciones de forma. ¿Qué hemos hecho desde un punto de vista metodológico? Bueno, mezclar, combinar la medición de la eficiencia con métodos de Machine Learning. Quiero que quede claro que lo que no hacemos es utilizar directamente, aplicar la técnica que está paquetizada en R, en Python o lo que sea, utilizarlo directamente sobre una base de datos de empresas con inputs y outputs. No, lo que hacemos es modificar internamente el algoritmo para que la función predictora target que finalmente se obtiene cumpla esas restricciones de forma que os decía anteriormente. Por ejemplo, que envuelva los datos por arriba, no puede pasar por en medio porque no es lo que queremos, que sea monótona no decreciente, que sea cóncava, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha significado modificar los pasos del algoritmo y tener que implementarlo nosotros informáticamente. Hemos generado paquetes tanto en R como Python para que se puedan implementar. Y tenemos aquí algunas de las técnicas que sí que han sido adaptadas. Alguna nos queda más por ahí, como árboles de decisión, CART, más robustas como Random Forest y Boosting, no dejando de ser árboles, Support Vector Machines, One Class Support Vector Machines, y en este caso sería no supervisado, y técnicas basadas en splines como son Mars, por ejemplo. Vale. En cuanto a aplicaciones de estas herramientas recientes, pues dos informes técnicos como muestra. Uno de finales del año pasado con una empresa consultora que se dedica a la salud en Colombia. En este caso, ya sabéis que, bueno, no lo sabéis, lo digo yo, lo podéis imaginar. Bueno, pues que en Colombia no es como en España, que tenemos la salud pública tan potente. Realmente la salud, sobre todo, está en manos de entidades privadas. Hay una serie de aseguradoras. Y lo que quería esa consultora, que da servicio al Ministerio de Salud, es evaluar el rendimiento de esas empresas, en concreto en el tratamiento del cáncer de mama. Y no solo evaluar, que es lo que hicimos, sino que también detectar, identificar, dada una aseguradora ineficiente, detectar qué otras aseguradoras sí lo estaban haciendo bien y podían aprender de ella. ¿De acuerdo? Este es el caso. Y otro informe, que esto está ahora por hacer ahora en junio, está ya firmado, que es para evaluar, esto es con una empresa de Estados Unidos, para evaluar
la red de museos de los Estados Unidos y en concreto quieren un ranking de los mejores museos, ¿de acuerdo?, más eficientes en ese país y estimar, predecir a futuro sus outputs como número de visitantes teniendo en cuenta variables sociodemográficas. Y la segunda parte realmente que está ligada a la primera en el sentido de buscar eficiencia y productividad, en este caso en las empresas directamente, está ligada a los modelos LLM, ¿no? Pues desde, bueno, aquí no hace falta que explique nada, pero vamos, desde que OpenAI pues, lanza en noviembre del año 2022 el ChatGPT 3.5, luego en marzo del 2023 la versión 4 y anoche la versión 4o, pues han conseguido que eclosionase toda esta iniciativa y que se generen distintos servicios para cubrir necesidades de la empresa. Pero básicamente la idea es, igual que la robotización ha llegado a comerse horas de trabajo y a aumentar la productividad, pero bueno, horas de trabajo humano-físico, pues estos modelos deberían, de alguna forma, sustituir horas de trabajo repetitivo, mental, en las empresas. ¿Para qué? Para que esos trabajadores utilicen ese tiempo extra en dar valor internamente a la empresa correspondiente. Bueno, algunos ejemplos de uso. En este caso es una empresa de la región de Murcia que se dedica al metal. Tiene que cortar, tiene unas planchas de metal con máquinas láser y tiene que cortar piezas que tienen un cierto, lo que llaman ellos un lago de piezas, de todas las piezas que tienen que producir, número de piezas, formatos, los formatos son muy diferentes. Y ellos tienen detectado un gap y es que tienen un software, que es el software state of the art, digamos, el que usan todos los que están en ese sector, que les costó como 30.000 euros. El caso es que ese software utiliza optimización heurística y otros métodos y les genera, dadas unas piezas, planchas de este tipo, como estáis viendo. Pero ellos tienen identificado que si luego una persona experta se pone a mejorar el resultado que le da el software, pues consiguen un 8% más de rendimiento. Estamos hablando en ese caso de la empresa de $500.000 euros al año, ¿de acuerdo? Entonces pues les interesa. Y tienen a 2 trabajadores a tiempo completo dedicados solo a eso, que es a mejorar lo que les da el software. Bueno, al final ellos lo que han conseguido tener durante todos estos años es 178.000 planchas mejoradas por humanos. Y lo que se pretende es utilizar esa información, es lo que vamos a hacer, para, dado unas piezas en el lago correspondiente, buscar similitudes entre esas 178.000 piezas, que las hay, y obtener esas planchas que son similares al trabajo que se tiene que ejecutar en el momento y aplicar entonces sí un algoritmo de optimización. Es decir, imitar a lo que hacen sus humanos. El tiempo que esa gente no esté diseñando planchas, pues estará haciendo otra cosa, ¿de acuerdo? Y ahora voy a contar, y ya voy a acabar, fíjate qué rápido, dos casos de uso que son de la misma empresa. ¿Vale? En este caso es una empresa consultora que lo que hace es dar servicio a otras empresas, tiene que generar memorias de unas 200, 300 páginas para pedir una serie de ayudas, acude a convocatorias de ayudas, y le escribe 200, 300 páginas de memorias para otras empresas a partir de ciertos templates, de ciertas plantillas con información básica de esas empresas. Y lo que querían era, bueno, obviamente a lo largo de estos años han acumulado miles de documentos, miles de memorias de ese tipo, lo que quieren es lo tienen en base de datos, pero lo que quieren es un sistema, un gestor de documentos inteligente, al cual le puedas hablar y le puedas decir, bueno, yo qué sé, del sector de metal, en los últimos 10 años, ¿me puedes hacer un resumen de las memorias que hemos escrito y en concreto del apartado no sé qué? Eso es lo que quieren, ¿de acuerdo? No es el típico buscador, que podéis hacerlo obviamente con SQL, que tiene que ser mucho más fijo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estamos haciendo. Obviamente aquí para ellos es importante el tema del closed source versus open source, porque no quieren que esos informes que tienen suban hoy por hoy al servidor de OpenAI, por ejemplo, o Anthropic o lo que sea. Y esta misma empresa también está deseosa de desarrollar, en concreto, una inteligencia, hacer uso realmente de una inteligencia que, una vez aprende de esos históricos, de esas memorias ya escritas, sea capaz de escribir, no todo, pero determinados apartados de las memorias, ¿de acuerdo? De forma tal que sustituya el trabajo humano. Que ahora mismo además lo tiene complejo porque es difícil a veces acudir a profesionales preparados, también a veces los forman, pero se les van, esa es la realidad. Entonces tienen problemas para acudir y obtener trabajadores del mercado laboral.
Y bueno, lo que quieren es, en concreto, que esta inteligencia rellene ciertos apartados. Como siempre les digo, obviamente esto solo será un copiloto, el piloto no dejan de ser ellos. Y acabado. Gracias. Muchas gracias, Juan. Enhorabuena por lo que habéis hecho. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, en primer lugar, muy interesante lo que haces. He visto que has tenido que ir desarrollando todos los métodos de inteligencia artificial, de Machine Learning, ¿no? ¿Por qué no has utilizado, por ejemplo, Auto-Machine Learning, en donde tú defines las distintas características, los features, le metes los distintos modelos y el que te genera el pipeline óptimo? Pues es justo por el tema que os decía de que si utilizas software ya paquetizado, no te genera la función target que uno quiere de verdad obtener. Simplemente porque no utilizamos modelos de regresión al uso que intentan encontrar relaciones a nivel de promedio entre la variable respuesta y las características que estés utilizando, ¿de acuerdo? Sino que es a nivel de máximos, es decir, casi sería una regresión cuantílica, por decirlo así, pero a nivel de máximos, es decir, porque al final es una función de producción, que es lo máximo que uno puede llegar a producir dado X. No es un nivel promedio, ¿de acuerdo? Eso lo dificulta, y también que si le metes determinados datos, por pura aleatoriedad, a veces esas funciones, si utilizas un paquete de los de uso estándar, crecen y vuelven a decrecer y crecen conforme crecen las características, las X, que en este caso son los recursos. Eso, en el ámbito que yo me muevo, que es de microeconomía, de funciones de producción, eso es inviable. Cuando crecen los recursos, la producción tiene que crecer, o al menos no decrecer. Mientras que estos modelos capturan, obviamente, esa nube de puntos por pura aleatoriedad, porque en esa parte no se ha observado nada. Hay una bajada, bajan, ¿de acuerdo? Eso con cavidad. Es decir, realmente no lo he usado por el tema de estas restricciones de forma. De todas maneras, bueno, yo te doy un consejo, ¿no? Nosotros tenemos implementado ya, ¿no?, una especie de plataforma que se llama AutoGoal. Te la puedes utilizar, la puedes bajar, en donde tú introduces tus propios algoritmos y los puedes utilizar, y además, a partir de los distintos algoritmos que tú tengas implementado, te calcularía el pipeline óptimo a partir de esos algoritmos que tú hayas definido. Qué guay. Con lo cual cambia. ¿Qué lenguajes? Se llama AutoGoal. ¿Y qué lenguaje se utiliza para poder meter el algoritmo? Python. O sea, es Python. Entonces sí, perfecto. ¿Vale? Pues gracias. Se llama AutoGoal. AutoGoal. Te lo puedes bajar, sí. No me lo voy a apuntar ahora. ¿Vale? Gracias. Manolo, ¿también querías preguntar algo? Sí, bueno, la verdad que interesante, Juan, el trabajo. Una parte era lo que estaba diciendo Andrés, que claro, una herramienta como AutoGoal te permite a lo mejor descubrir otro tipo de información que puede ser interesante en momentos determinados, ¿no? Y es una recomendación que nosotros en alguno de los proyectos que hemos hecho de estas características nos ha dado resultados que no están a la vista del ser humano, pero la máquina sí que los ha descubierto, ¿no? Esta que te decía Andrés, pero hay otras también comerciales que también te puede utilizar, ¿no? Luego la última parte, el tercer bloque que le has llamado de la IA generativa, me parece que es una línea muy interesante. Yo te puedo decir algunas recomendaciones que hemos hecho nosotros en algún proyecto con alguna empresa. No lo has dicho, pero nosotros tenemos una empresa muy similar que busca una cosa muy similar, y realmente el partir de un modelo fundacional ya preentrenado y luego hacer un continual pre-training con la documentación para hacer un fine-tuning justa de la tarea, no está todavía a niveles comerciales, pero apunta bien los temas esos, ¿no? Por lo tanto, esa idea, la verdad que está muy bien e interesante, Juan. Por lo tanto, eso, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Por ahí va bien. Muy bien, gracias, Manolo. Vamos a quitar esto porque... Bien, ¿alguna pregunta más? Si tenemos un milisegundo, Esther. No te vayas, Juan, ya si aprovechamos, ya que estáis aquí, antes se me ha quedado, ¿no? Estáis hablando mucho de fine-tuning, ¿vale? Sí. El fine-tuning, en algunos momentos, pues hay LLMs que no están abiertos y si no te retratas, no puedes hacerlo. Hay otros como Llama 2 que hace tiempo que lo han hecho. Van muchos en la línea de abrirlo, pero en algún momento has hablado de RAG, ¿no? Pero ¿habéis evaluado al final el resultado de lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Si comparáis fine-tuning con RAG, es decir, se van los resultados en cuanto a calidad mucho, porque el RAG sí que te va a permitir
evidentemente tener menos coste computacional, por lo tanto contaminar menos, ser más sostenible y en algunos casos, entre comillas. Yo mi experiencia, pero en mi opinión, no tengo un paper de esto, claro, pero prefiero RAG, claramente, salvo, por ejemplo, que sea un fine-tuning de algo claro que sea clasificación. Es decir, que el resultado simplemente sea 1-0, por decirlo así. Pero si tienen que generar a partir de otro texto, que los impuso un texto, otro texto más, wow, pues ya tienes que meterle ahí ejemplos a tutiplén. Sí, aparte del tema de costes, si te vas a tecnologías, pues eso, como ChatGPT, que sí que lo puedes hacer con su PyGround, etcétera, o sea que sí que se puede hacer, pero vamos, no sé si es recomendable, dependiendo de la información que tengas, los tokens y el dinero que te quieras gastar, ahí cada uno. Ellos siempre ganan, sí. Alguien va a pagar la fiesta, si no son a través de OpenAI o Anthropic, pues va a ser porque tienes GPUs y hay que pagarlas, quiero decir. Claro. Mi experiencia es Entonces muchas veces no... prefiero RAG. Puedes tener efectos imprevistos en eso.